Bien, amigas y amigos, empezamos entonces nuestro segmento de entrevistas. Saludamos a esta hora a la vocal del Consejo de Participación Ciudadana, a la consejera Marcela Miranda Pérez. Consejera, muy buenas noches, bienvenida a la televisión legislativa. Cuéntenos un poco cuál es el trabajo que se viene desarrollando dentro de este organismo, precisamente toda vez que el 18 de marzo se cumplen ya los 5 años en funciones. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Antes de contestar su pregunta, lo digo sinceramente, quiero agradecer estos espacios que son espacios ciudadanos y que ojalá esto siga y ojalá hubiese sido también con mucho mayor anterioridad para informar a los ciudadanos lo que el Consejo de Participación Ciudadana dentro de las competencias y atribuciones tenemos por Constitución 2008. Nosotros efectivamente legalmente hasta marzo 18 de este año 2015, los 7 consejeros y consejeras terminamos nuestro periodo por las cuales fuimos designados a través de un concurso de mérito y oposición. Sin embargo, por retrasos en los concursos, el Consejo Nacional Electoral, que es el que lleva el concurso para designar a los nuevos consejeros y consejeras, el presidente Juan Pablo Pozo manifestó públicamente que nosotros hasta que vengan nuestros reemplazos, que será hasta el mes de julio, tendríamos que permanecer en nuestras consejerías. Es un proceso de las cuales, como decía, con un concurso de mérito y oposición, bajo impugnación ciudadana, bajo veeduría ciudadana, bajo exámenes y bajo revisión de sus hojas de vida, son quienes tienen que llegar los mejores puntuados. Y yo insisto mucho, quienes tienen ética, compromiso con este cambio, es quienes deberían de llegar a ser los 7 consejeros y consejeras. Aparte de esos requisitos, ¿cuáles otros deberían tener los ciudadanos para ser parte de este organismo de participación ciudadana? Bueno, según el reglamento que ha planteado el Consejo Nacional Electoral, porque son ellos los que llevan el proceso, nosotros no tenemos ahí absolutamente nada que ver. Incluso nosotros por ley tenemos un artículo donde nos prohíben volver a participar al cargo de consejeros y consejeras. Podemos hacerlo para cualquier institución, menos para la institución llamada Consejo de Participación. O sea, no pueden ser reelectos para este cargo. No, nosotros no podemos ni participar ni ser reelegidos. Eso está prohibido por la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Y los requisitos son los requisitos que están establecidos en el reglamento que el Consejo Nacional Electoral ha planteado. Tengo entendido que el día de ayer hicieron público a través de los medios de comunicación televisivos y escritos cuáles son las condiciones para poder participar, las prohibiciones e incluso también los requisitos, ¿no? Aquí el requisito básico es que el ciudadano esté ejerciendo sus derechos políticos, sus derechos que no hayan sido además sentencias, deudas con el fisco, deudas con el SRI, no hayan incurrido en temas de violencia intrafamiliar. Son requisitos básicos, pero también tienen toda una tabla donde sus carpetas tienen que ser calificadas bajo una tabla que ha construido el mismo Consejo Electoral, donde califican los méritos, ¿no? Méritos que se entiende desde la calidad profesional que tienes, las experiencias en participación, en temas que tú hayas dictado, etcétera, etcétera. Entonces, en ese marco, además, el Consejo Nacional Electoral, a través de su página web, tiene absolutamente todos los requisitos puestos que cualquier ciudadano puede acceder. Cualquier ciudadano puede participar, además, bajo el condicionamiento que no esté en las prohibiciones, para que pueda ser consejero o consejera. Aquí, sobre la base de la experiencia, yo le puedo decir en estos 5 años que una de las cosas que yo personalmente valoro es el tema del compromiso, el estar convencido de la necesidad que este país tiene que cambiar mucho más profundamente, y ese cambio creo que solamente con la participación de la ciudadanía se puede lograr. Ahora bien, consejera, ¿cómo evalúa su trabajo durante estos 5 años al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Hago énfasis en esa última frase porque es precisamente este organismo encargado de controlar actos presuntamente vinculados o que tendrían vinculación con temas de corrupción, sobre todo. Bueno, nosotros tenemos 3 competencias, ¿no? Una es la designación de autoridades, generar todo el proceso de participación ciudadana, rendición de cuentas y control social,
Y la tercera competencia es la lucha contra la corrupción. En el tema de lucha contra la corrupción nosotros nos hemos visto muy limitados. A pesar de las denuncias que llegan de la ciudadanía, nosotros tenemos un marco, o mejor dicho, unos límites en ese marco donde nos limita, ¿verdad?, el tema de poder hacer investigaciones. Por ejemplo, nosotros investigamos 2 temas. Uno que tenga que ver con la afectación a los derechos de participación y la segunda, actos de corrupción en cuanto a la afectación, ¿verdad?, del interés público. Esto es muy amplio, muy general, pero ahí vienen un poco las limitaciones. El Consejo de Participación primero investiga casos que son denunciados con documentación. Nosotros no lo hacemos que, por ejemplo, algún medio de comunicación viene y te dice, hay corrupción en tal parte, nosotros no es que corremos a ver el caso. Tiene que haber una denuncia por escrito con documentos. Y además nosotros lo que hacemos es investigar. Nosotros no somos ente sancionador. Quien sanciona a través del insumo que nosotros le entregamos es a la Contraloría y a la Fiscalía. Son ellos los que sancionan, no es el Consejo de Participación. En esa medida hemos entregado un sinnúmero de casos investigados. El emblemático último fue el de la veeduría ciudadana y es ahí donde entra también el control social desde la ciudadanía. Precisamente lo que le decía, sin participación ciudadana no podemos construir el país que queremos. Ahora bien, consejera, pero también se han presentado casos. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de Coopera en la provincia de La Suay. Obviamente no es de su competencia, pero también hubo ciudadanos que se sintieron perjudicados por el accionar de los representantes de estas cooperativas, que al final, bueno, es la justicia la que está investigando. ¿El Consejo de Participación Ciudadana tuvo algún accionar allí? No es nuestra competencia. Pero ahí, por ejemplo, no es nuestra competencia definitivamente. Ahí lo que los ciudadanos, como bien lo han hecho, tengo entendido que fueron a la Defensoría del Pueblo y a hacer la denuncia ante la Fiscalía para las respectivas investigaciones. El Consejo no tiene competencia en ese tipo de casos, por ejemplo, y ahí está lo que le decía, ¿no? ¿Y en qué casos sí tendría competencia? Por ejemplo, el caso de que si un ciudadano con pruebas sabe que se están robando la urea, por decirle algo, o si se están robando las medicinas, o si sabe que en alguna institución del Estado, sea esta a nivel seccional o a nivel de las instituciones, hay algún manejo del recurso del Estado o hay una mala calidad de atención del servicio. Nosotros podemos investigar ese tipo de cosas a través de los mecanismos de participación y control social, que son las veedurías ciudadanas, o también por denuncias directas de los afectados. ¿Y el Consejo de Participación Ciudadana puede actuar por sí solo? O sea, si es que conoce algún caso, ¿puede emprender esos procesos? Si es que hay una denuncia y si nosotros logramos, como se dice esa palabra, infragante. Ya. O sea, usted me está dando en estos momentos plata, ¿verdad? O estoy coimándolo, ¿verdad? Y sabemos que existe en ese momento esa posibilidad, nosotros sí podemos actuar en ese sentido. Actuar ahí, pero ahí el ciudadano, ¿a dónde tiene que acudir? ¿Al Consejo de Participación? ¿O en el caso del otro lado puede ir por eso a la le decía, Defensoría? Sí, es que tenía la denuncia en el Consejo. Allí. Y ya tuvimos un caso hace como unos 4 años atrás. Ahora bien. Que sí, pero siempre coordinamos en ese sentido con la Fiscalía. No actuamos por sí. No, siempre hay una coordinación interinstitucional. Muy bien, correcto. Consejera, durante estos 5 años se pueden determinar tal vez casos, el número de casos o en porcentajes tal vez que han sido investigados, conocidos por el Consejo de Participación referente a actos de presunta corrupción. No tengo el número, ahí sí me cogió en rojo. No tengo el número, pero nosotros hemos investigado en estos 5 años casos con indicio de corrupción y también casos con indicio de responsabilidad administrativa. En este sentido, más es en los GATS. En los gobiernos autónomos descentralizados. En los municipios hay muchas denuncias de personas, de alcaldes que han salido y de alcaldes que están todavía, que han sido reelectos, donde hay denuncias y nosotros la hemos pasado ya al proceso de sanción a través de alguna investigación que pueda hacer la Contraloría. Contraloría en ese sentido ha estado actuando muy prolijamente porque sí se ha logrado y se ha llegado a descubrir temas de glosa. No me recuerdo exactamente, hubiese querido traer documentación, pero fue muy rápido esta entrevista que igual yo agradezco mucho.
Pero nosotros en el informe de rendición de cuentas, que lo vamos a hacer, aparte del anual del 2014, nosotros tenemos que hacer una rendición de cuentas de la gestión de los 5 años. Entonces, ojalá que ahí logremos condensar, no solamente en términos porcentuales, sino decir cuáles son los casos que han pasado a Contraloría y a Fiscalía para que estos no queden en la impunidad, sino más bien puedan irse resolviendo. Muy bien, consejera. Antes de terminar esta entrevista, otra de las funciones que tiene a cargo el Consejo de Participación es la designación de autoridades. Y allí ha habido varios cuestionamientos por parte de actores políticos en donde se determina que los funcionarios que han sido designados ya tendrían algún tipo de vínculo con el actual régimen, precisamente. ¿Cómo se puede conocer o tal vez desvirtuar, de ser el caso, este tipo de aseveraciones realizadas? Bueno, yo le mencionaba temprano, ¿no? Yo, consejera del Consejo de Participación Ciudadana, que tuve 2 años y medio en la presidencia y ahora estoy como consejera, yo en ningún momento de los 5 años ha sido mi política desvirtuar absolutamente nada. Por eso yo le decía que quienes vayan al Consejo de Participación tienen que ser personas con mucha ética y hacerle caso a su conciencia y al compromiso ciudadano. En esa medida, el trabajo que hemos hecho en el Consejo de Participación para la designación de autoridades, donde hemos tenido que de esa letra que está en la Constitución, lograr hacer la realidad bajo políticas y metodologías para que se garantice lo que dice la Constitución, la transparencia. Cuando hay concursantes para cualquier designación de autoridades, ahí lo que vale es su carpeta y el examen que da. Y cumplirlo con responsabilidad, el mandato constitucional. Por eso hay el tema también de la impugnación, porque si sé que esos candidatos no son unas personas con ética, no son probas, yo, ciudadana, tengo el derecho a impugnar a ese candidato, con pruebas, no decir es un ladrón o es una pilla o es esto o lo de acá, con pruebas. Sobre esa base nosotros calificamos las impugnaciones o las descartamos. Que sean amigos o enemigos, que sean cercanos o no sean cercanos, eso no es un criterio ni político para nosotros ni técnico para elección de autoridades. Entonces, eso que quede claro, en los 5 años nosotros hemos hecho. Ahora, si Marcela Miranda es amiga del presidente de la República, del presidente de la Asamblea, del presidente yo qué sé, o de yo qué sé qué cuánto, usted en la vida, el camino es el que le va diciendo cuáles son sus amigos y sus enemigos, lo va demostrando, porque yo soy una mujer de 62 años, yo no es que ahora estoy haciendo amigos, ¿no verdad? Usted lo va haciendo en su vida, entonces usted no puede predecir ese tipo de cosas. Y yo le cuento una anécdota, cuando yo recién entré al Consejo de Participación, hicieron todo un show mediático, ¿no? Determinados medios de comunicación, es que ella está en el Consejo porque es amiga de Ricardo Patiño. Imagínese usted, yo 18 años de edad, y Ricardo Patiño de 17, 18 años de edad, nos conocimos precisamente en el trabajo comunitario. 18 años, ahora de 62, ¿usted cómo iba a pensar? Que se van a volver a encontrar. Muy bien. Sí, ahí está, entonces, muy bien. Ahí estamos clarísimos y el ciudadano y la ciudadana tiene que estar claro que estos procesos, cuando usted tiene la conciencia tranquila, usted da la cara a cualquiera y en cualquier momento. Ahí está. Esa es la participación. Me quedo con eso entonces. Gracias, consejera Marcela Miranda Pérez, quien es integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos con más información. Muchas gracias.